que por supuesto tiene menos intensidad emocional que los debates donde hay violencia de por medio, donde hay cárcel como peligro. Pero es fundamental que comprendamos bien qué es lo que se está discutiendo, qué cosa significa el presupuesto y cuál es el procedimiento que nos va a llevar a la elaboración de uno. Para eso hemos invitado a una economista, la señora Claudia Sicoli, quien es directora de la carrera de Economías en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y si Economías se pronuncia en plural en su universidad, la UPC, es porque hay 3 disciplinas diferentes, ¿no? Sí. Con 2 líneas de carrera diferentes. Díganos cuáles son las 3, por favor. Economía y finanzas, Economía y negocios internacionales y Economía gerencial. Ya. ¿Dónde hay más alumnos? ¿En las 3? En este momento entre finanzas y Economía y negocios internacionales, pero más finanzas. Más finanzas que negocios internacionales. Muy bien. En todo caso, tiene ahí una buena cantidad de jóvenes que harán sus tesis doctorales, que revisarán los presupuestos, que discutirán en los seminarios. Y usted tiene un deber muy importante de orientarlos como directora de esa carrera. Estamos ante un presupuesto que ha sido aprobado en la comisión especializada, que es justamente la comisión de presupuesto, 12% más elevado que el presupuesto del año pasado. Sí. ¿Por qué disponemos, cómo así disponemos de 12% más de dinero? No, lo que pasa es que eso es una proyección de recaudación, pero lo que tenemos que, o sea, es un presupuesto, es un proyecto, y ese proyecto puede ser modificado en el transcurso del ejercicio real, digamos. Y es por eso que muchas veces se genera deuda, porque el presupuesto se emite o se piensa en una coyuntura y no necesariamente se obtienen los recursos como para cubrir todas esas demandas. En el caso del Perú, estamos ante la situación paradójica de que pese a las necesidades y a los recursos con los que contamos, no se ejecuta. No. ¿Qué pasa con esos ministerios que no llegan ni siquiera al 40% de gastos de inversión? ¿Qué pasa con esos dineros? Lo que pasa es que ese dinero muchas veces se devuelve. Sí. Y lo que se hace es, se guarda, digamos, como para gestionar esas obras que están comprometidas con el fondo que no se utilizó en el año previo, digamos. Pero hay un tema de ejecución que está relacionado con un tema de capacidad operativa de los gobiernos subnacionales. El gobierno nacional tiene unas prerrogativas, pero los gobiernos regionales tienen otras, y muchas de estas ejecuciones están relacionadas con obras a nivel regional, y es ahí donde se ve que el nivel de ejecución es muy bajo. Ahora bien, la Ley General de Presupuestos se aprueba junto a otras 2. Una de endeudamiento, es decir, de autorización al Estado que contraiga deudas, y otra de equilibrio fiscal. Sí. Es decir, de que no haya un déficit superior al rango que se fija. Sí. Explíquenos, por favor, por qué son 3 leyes diferentes. Lo que pasa es que uno habla de la ejecución de los montos que se recaudan en el Estado y que tiene que ver con distintas políticas que se dividen en los diferentes ministerios y que tienen objetivos relacionados con cada una de las áreas que se están presupuestando. El tema de déficit fiscal tiene que ver con un tema más macro, es cómo el Estado asegura que no va a haber un desbalance demasiado grande en el presupuesto, a menos que sea debido a una causa que no se pueda prever, como el tema de la pandemia. En este caso, ¿cuál es el déficit autorizado por la ley de equilibrio fiscal? Está entre el 2 y el 3%, es lo que se busca. Tenemos que llegar a ese límite porque se había efectivamente desfasado por el tema de la pandemia y gradualmente se va llegando a esa meta fiscal. Esa meta fiscal, si bien hay una ley de por medio, lo que hace es poner como un límite que, como digo, está supeditado a la realidad que se va generando durante el ejercicio fiscal, en este caso del 2024. Ahora, respecto del endeudamiento, el Perú es uno de los países de América Latina con menos deuda pública, ¿no? Sí. Cuando uno compara incluso con países desarrollados, sí, claro, los Estados Unidos están por encima del 100%. Sí, y hay algunos países europeos que se acercan al 150%, sí, ¿no? Explíquenos cómo hemos logrado, en medio de las dificultades, de la caída de la producción y del aumento del presupuesto, mantenernos entre los países ejemplares con una deuda pública baja. Es decir, que evita que tengamos que usar el presupuesto para reembolsar la deuda en vez de para utilizarlo
en los proyectos necesarios para la población. Sí, yo creo que es un tema de, no creo, estoy segura de que es un tema de disciplina fiscal y disciplina macroeconómica que se viene gestando en el Perú desde hace décadas, o sea, hace por lo menos 2 décadas. Eso ha generado, recordemos que el Perú en la década de los 90 era una debacle absoluta, era todo desorden, sí. Estaba todo fuera de los rangos, y gradualmente se ha ido logrando una disciplina macroeconómica muy importante, avalada por esta ley de presupuesto, de déficit o de endeudamiento, la ley de tener el déficit centrado en un rango meta, el tema del Banco Central de Reserva, que tiene un trabajo muy autónomo que no está financiando ni influenciado por el gobierno central. Y eso ha permitido que el Perú, aun cuando tiene sus problemas coyunturales, haya podido salir bien parado de la pandemia, de la guerra en el extranjero, sí. De Ucrania y Rusia, de todos los embates de aumento de petróleo, aumento de materias primas. Es por un tema de... tiene como una coraza que le permite aislarse de alguna manera de esos efectos tan negativos que ha tenido que enfrentar el resto de los países. Ahora bien, vayamos a las prioridades de este presupuesto. Siempre hay algunos sectores, sí. Que reciben más, sí. Proporcionalmente que otros, es decir, que aumentan proporcionalmente. En este caso, ¿cuáles son los sectores que más dinero están recibiendo de este presupuesto que llega a los 240 mil millones? 40.000 millones. 240 mil contra 214, creo que era anterior. Exactamente. Es decir, 12% más elevado. Sí. ¿Cuáles son los sectores que reciben más? El que más ha aumentado es el sector de educación, seguido por todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior, perdón, con el orden público, que ha aumentado más de 13% y sigue en cuanto a aumento me refiero, y sigue por salud, que ha aumentado 9%. O sea, Ministerio del Interior 13%, educación 10%, salud 9%. De acuerdo. ¿Y esos aumentos cómo están garantizados? ¿Qué nos permite saber que el Estado peruano cuenta con la posibilidad de aumentar en esas proporciones a esos 3 ministerios? Bueno, lo que hay es, primero, hay algunos reajustes, hay algunos ministerios que estarían recibiendo menos. Hay una proyección hacia priorizar algunos sectores, que en este caso el sector que más se ha priorizado es el de salud, el de educación, que se lleva casi el 20% del presupuesto. Y lo que se busca es dar como una idea de cuáles son como los grandes rubros a donde se van a orientar las políticas económicas del año que viene. Pero estamos en la disyuntiva de que, por un lado, la economía peruana está en un proceso de recesión, estamos todos esperando que las políticas empiecen a tener algún efecto positivo, sobre todo en las expectativas de los inversionistas, y tenemos que recuperar ingresos fiscales, o sea, recaudación, y los ingresos no están aumentando. Ahora bien, el presupuesto requiere tener un marco de orientación general con una previsión del crecimiento económico y también eventualmente con una previsión de la inflación. Sí. ¿Cuáles son esas previsiones? La inflación se prevé que va a estar cercana al 3%, o sea, que vuelve al rango meta, siempre y cuando, según palabras del presidente del Banco Central, siempre y cuando el niño no sea demasiado catastrófico. Si estamos en una situación en la cual el niño no genera demasiados efectos negativos sobre todo la parte de alimentación, que es la que más sensible se vuelve hacia los efectos del niño, entonces podríamos estar, ya la inflación está llegando cercana al 3%, se prevé que el año que viene se mantenga en ese rango. Ahora, nos ha dicho usted que hay 3 ministerios que han aumentado en porcentaje importante las partidas que les corresponden respecto al año anterior. ¿Cuáles son los que han decrecido? A mí me ha llamado mucho la atención sobre todo la disminución del sector trabajo. El sector trabajo no tiene este año mucho presupuesto, es un presupuesto no tan importante como en otros sectores, pero sí ha habido una caída de más del 20% de los fondos destinados al sector trabajo. Pero es un monto pequeño, siempre ha sido pequeño. Es un monto pequeño.
que no construye, que no invierte mucho. No, por eso es que tiene un monto pequeño, pero es uno, a mi entender, es uno de los grandes problemas que enfrenta la economía peruana. Sí. El empleo, las condiciones de empleo. Los costos laborales, la flexibilidad laboral. Pero para hacer reformas en ese campo no se necesita dinero. No hay mucha gente a la que pagar, pero es un ministerio como el de Educación que tenga 400.000 maestros públicos, o como la Fuerza Armada, por eso, lo que pasa o que como ahí, la salud. En educación es más gasto corriente, en transporte y comunicaciones es más infraestructura, en trabajo no es tanto el monto, pero a mí me llama la atención la señal, si se quiere. De acuerdo. El reducir un monto. Lo que pasa es que efectivamente cuando aumento uno tengo que disminuir el otro, o sea, no hay forma. ¿Qué otros ministerios han tenido que ver reducido el porcentaje que se les atribuye? El Ministerio de Energía también ha tenido una pequeña reducción alrededor del 5% respecto de lo que se prevía o lo que se le presupuesta. ¿No? Sí. Energía y minas. En la parte de la funcionalidad más relacionada con energía, ahí ha habido una disminución. Si eso lo centramos en que el gobierno va a reforzar todo lo que tiene que ver con la adjudicación de obras de concesión y obras privadas, no sería algo negativo, claro. Si es que se logra ese dinero del sector privado en vez de estar invirtiendo el Estado, ¿no? Bueno, por otra parte, ¿qué decir sobre algunos ministerios sociales como Mujer, como el MIDIS? Sí se están tomando partidas, o sea, se ha tomado como que tanto el tema de la seguridad como el tema de la educación, decía recién, son temas priorizados. Y sobre todo hay programas destinados al tema de violencia contra la mujer, hay temas de protección social orientados hacia becas para alumnos, hay orientación hacia temas de primera infancia, hay programas orientados hacia reforzar el tema de vacunación. Salud, educación. ¿Esos presupuestos entran en salud, educación o MIDIS? No, esos entran, salud entra el tema de primera infancia como distintas partidas. La primera infancia está tratada por el MIDIS, está tratada por salud y está tratada también por educación, dependiendo del programa al que se están refiriendo. Señora Sicoli, muchas gracias por estar acá, por explicarnos con toda serenidad esto. Tendremos una semana larga, hasta el 30. Y hay que ver cómo se van ajustando las partidas. Lo que llama la atención es que los dos